Hey, ¿qué onda? ¿Cómo están? Si no me conoces, soy Daniel. Básicamente, tengo una agencia de marketing digital que se especializa en ayudar a negocios e-commerce a crecerlos a través de nuestras estrategias de ventas omnipresente. Y la verdad es que no tengo nada que vender en cuestión de cursos ni nada de ese estilo, entonces lo que trato de hacer con esta información es simplemente tratar de aportar el mayor valor posible. Con mi agencia llevo alrededor de 4 años ya con ella. Iniciamos en el año 2020, en septiembre específicamente. Y en toda esa travesía, la verdad es que hemos crecido tanto a nivel de número de empleados, a nivel de clientes, a nivel de ingresos específicamente también. Y he aprendido mucho durante todo este proyecto y ese transcurso como tal, información o simplemente aprendizaje que quiero comunicar con los demás, ¿no? Entonces, esta es la atención o la intención detrás de estos videos específicamente. Eh, el formato que vamos a hacer es justo como temas desglosados y también dibujados. Me gusta mucho como dibujar o explicar de forma pues ilustrada, se podría decir. Entonces sí, esta es la intención detrás de este canal de YouTube. eh, Dar el conocimiento como tal y también que lo importante que era dar contexto de quién soy, qué es lo que he hecho, porque bueno, también es importante saber de quién estamos recibiendo la información. Pero vamos a empezar. El tema del día de hoy es cómo construir y liderar un equipo exitoso. La razón por la cual quiero que este sea como tal el tema con el cual abrir es que personalmente, si vemos como un negocio a un nivel muy macro y nos hacemos como, pues sí, macro, se puede decir, como vemos el negocio, digamos que diferentes etapas o diferentes secciones, tenemos obviamente una muy importante que es el tema de la adquisición de clientes. Y esto se puede ver a nivel de si tú tienes una agencia, si tú tienes un negocio e-commerce, se puede ver en varias áreas, ¿no? Entonces yo las áreas que puedo hablar son específicamente a nivel e-commerce, negocios e-commerce que venden, no lo sé, fundas de celular, estuches, lo que sea, zapatos, lo que sea. Solamente puedo hablar de eso y de agencias específicamente. Entonces, tenemos en esta área un área muy importante que es la de adquisición, evidentemente, el cómo vamos a lograr que la gente nos conozca y que a través de que nos conozca nos consuma, ¿no? Tenemos obviamente el área operativa, puede ser en este caso si eres un e-commerce, vamos a ponerle ops. Si eres un e-commerce puede ser pues operación en cuestión de envíos, logística, todo lo demás, ¿no? A nivel de agencia puede ser el servicio que ofrecemos a nuestros clientes, básicamente. Entonces, se divide por áreas, no voy a desglosar una curna, pero se divide por varias áreas específicamente. Y creo que no, una que puede ser muy cliché en específico es la de liderazgo slash cultura, que esto lo voy a tocar más adelante todavía, que aquí lo tengo. Un tema que quiero bajar es por qué la cultura de tu empresa sí importa. Pero en el área que me quiero especificar o adentrar el día de hoy es en el área de liderazgo, porque no veo que hay muchas empresas o mucha gente hablando de esto específicamente. Entonces, ¿cómo vas a poder construir y liderar un equipo exitoso, básicamente? Vamos ahí. Pasamos al punto, estamos en el mismo acuerdo, que una empresa, esta es una empresa, se divide por varios sectores, adquisición, operación y demás. El área de liderazgo es de las más importantes simplemente porque de ahí parte el servicio que ofreces, de ahí parte la persona que contratas, de ahí parte el producto que estás dando, de ahí parte hacia dónde estás manejando tu equipo, parte demasiadas cosas y más que nada, yo lo llamaría que es como la raíz, ¿no? Si tú eres un CEO, si eres el fundador de un negocio, e-commerce específicamente, tú como fundador y CEO tienes una responsabilidad muy directa hacia dónde va navegando tu empresa, hacia dónde la ves en un lapso de 2 años, 3 años, cómo quieres verte tú como empresa específicamente, ¿no? Y puedo dar un ejemplo muy claro, que es el de Gymshark específicamente. Ben Francis, obviamente, imagino que los que vean este video de YouTube conocen quién es Ben Francis, o conocen la marca Gymshark. Si no, Gymshark es una de las marcas más grandes a nivel mundial
y es creo que las marcas más grandes en crecimiento o llegar a ser billonarias en UK, en Reino Unido, básicamente. ¿Por qué pongo Gymshark como ejemplo? ¿No? Y obviamente voy a contar la historia y quiero que vean cómo está atado el liderazgo y luego pasamos hacia cómo vas a poder construir, ¿no? Eh, Gymshark estaba pasando por una etapa donde cambió un poco cómo se veían como empresa. Gymshark, a muy grosso modo, sus inicios o su raíz era somos buenos creando outfits o prendas, se puede decir, para gente que va al gimnasio, gente que le gusta verse bien, gente que le gusta o que se empuja a niveles literalmente, pues que no mucha gente se empuja, ¿no? Como puede ser que se inyectan esteroides, por así decirlo. Pues gente de gimnasio, básicamente, gente que le apasiona ese tema. En años no tan lejanos, estoy hablando probablemente 2019, 2020, 2021, Gymshark hizo un cambio específicamente hacia otro tipo de rubro, otro tipo de personas, otro tipo de buyer personas específicamente. Más body positive, más como alejado de su raíz que era gimnasios específicamente. No tiene nada de malo alejarse específicamente, pero lo que pasa es que estás sacrificando, voy a volver a borrar esto, estás sacrificando una área de gente que ya te conoce, uy, estás sacrificando una audiencia que ya te conoce, que son die-hard fans, o sea, que son fans que literalmente son fans de tu marca, por una posibilidad de apertura de mercado. El punto al que quiero llegar es que Gymshark se dio cuenta de que la gente, la audiencia, que era su audiencia rey, por así decirlo, le dejaron de comprar y tampoco tuvo el impacto que esperaba en esta nueva audiencia, básicamente. ¿Qué pasó? Gymshark hizo un rebranding, literalmente. Contrataron a una persona que se llama David Lade, que es como el director creativo específicamente de Gymshark actualmente. Y lo que hicieron ellos fue, nosotros hacemos gym, we do gym, de hecho es como su eslogan, ¿no? Es lo único que hacemos en nuestro enfoque principalmente y nos da igual todo lo demás. We do gym, ¿no? Lo podemos ver también caso Bud Light. No recuerdo muy bien quién es la persona con la cual se asociaron específicamente, pero Bud Light hizo una colaboración con una persona transgénero. Obviamente no tiene nada de malo, pero Bud Light al momento de hacer esa colaboración con esta persona, pues básicamente la audiencia rey de ellos, pues simplemente lo dejó de consumir. No hay que preguntar por qué está mal o por qué está bien, simplemente sucedió, básicamente, ¿no? ¿Qué hizo Bud Light? Obviamente fue y hizo un partnership con una persona de UFC, de peleas, porque sabe que evidentemente las peleas, su target persona o su audiencia rey probablemente va a querer consumir Bud Light, ¿no? Entonces, bueno, al punto al que quiero llegar es que todo esto, esas acciones que sucedieron, Gymshark, Bud Light, por mencionar algunas, surgieron de alguien, surgieron de este líder que tiene una idea específicamente y que gracias a eso sucedió, ¿no? Este acontecimiento, básicamente. Ahora, ¿por qué es importante? Toda esa historia la cuento simplemente como para tener una noción de cómo puede afectar cómo tú lideras una empresa, cómo afecta tanto a nivel micro y a nivel macro, ¿no? Entonces, ok, ya vemos como este espectro de cómo se ve un mal liderazgo, ¿no? Obviamente tiene que ver mucho el branding y todo lo demás, pero podemos ver esta área de cómo se ve un mal liderazgo o un liderazgo no efectivo, porque no creo que haya mal liderazgo, sino un liderazgo no efectivo, básicamente. Ahora, ¿cómo vamos a hacer, o cómo yo específicamente hice y construí y lideré un equipo de forma exitosa? Primero que nada, y quiero dejar este video lo más corto posible, de unos 15 minutos, pero lo primero es simplemente tener una cultura muy bien definida. Definida. ¿Por qué? Porque al momento que tú tengas una cultura definida y que sepas exactamente que las 10 personas que están dentro de tu autobús son
específicamente las personas que tú necesitas para llegar al siguiente nivel, eso en sí mismo te puede ahorrar dolores de cabeza en cuestión de que tu equipo no hace las cosas que quieres, tu equipo no se empuja a los niveles que tú quieres, o simplemente tu equipo no es el adecuado para ese puesto que está. Espero que haga sentido. Entonces, primero que nada es tener una cultura muy bien definida. Número dos, saber hacia dónde van como empresa. Saber hacia dónde van como empresa. ¿A qué me refiero con esto? En mi caso, nuestra intención número uno es ser una de las agencias más grandes en todo México, no solamente por tener más clientes y nada de ese estilo, sino porque estamos ayudando a cada uno de nuestros clientes, e-commerce específicamente, a pasar de un punto A un punto B. Muy importante. Y de hecho, aquí aprovecho, si tú estás viendo este video y eres un dueño de un negocio e-commerce y te interesa saber exactamente cómo nosotros hemos ayudado a más de 35 clientes a la actualidad a pasar de un punto A a un punto B, y con eso me refiero a clientes que entraron facturando 100 mil pesos, 200 mil pesos al mes, pasaron a facturar 300, 400 o hasta medio millón de pesos al mes. Dale clic al botón de aquí abajo, va a ser como un link que te va a llevar a una llamada para que puedas agendar una llamada conmigo, perdón, y platiquemos si te podemos ayudar, básicamente. Entonces, bueno, entonces, eh, volviendo al punto, ¿no? ¿Por qué es importante saber a dónde vas como empresa? Porque al final del día, tu equipo te sigue ciegamente, literalmente, en los caminos buenos y en los caminos malos. Entonces, si tú como empresa no tienes exactamente cuál es tu norte, digamos que esa es la estrella norte, y simplemente vas divagando por ahí, número uno, no estás generando ni siquiera la cultura adecuada simplemente porque tu equipo ni siquiera sabe por qué está ahí, solamente piensa que tiene que hacer ciertas tareas y ya. Y número dos, no da claridad a ti como empresa para saber si estás llegando a los KPIs necesarios. Por ejemplo, con ciertos clientes en específico, eh, nosotros como agencia sabemos que tenemos que llegar a ciertas metas, llámese facturar 300 mil pesos, por así decirlo, llámese superar buen fin del año pasado, llámese tener una mayor recurrencia de compras, lifetime value básicamente. Tenemos nosotros diferentes metas con nuestros clientes, pero es porque también los ayudamos a bajar cuál es esa estrella norte. Pero eso son pequeñas metas. Esta no es tu estrella norte, porque una vez que llegues a esta, ¿qué sigue? Una vez que llegues a esta, ¿qué sigue? Una vez que llegas a esta, ¿qué sigue? Entonces, tienes que tener una estrella norte muy bien definida, porque eso evidentemente lo que hace, como puedes ver, como pueden ver, es un camino más recto, que sí, vas tocando estos puntos claramente, vas acatándolos, cada uno de estos puntos, pero sabes que no es la meta final. Por ejemplo, en mi caso específicamente, la meta primordialmente que tenemos como agencia es la que ya acabo de comentar. Nuestra intención es ser la agencia más grande de todo México porque estamos ayudando a negocios e-commerce a pasar de un punto A un punto B. Ya sea que entren facturando 50 mil y quieren pasar a 150, o ya sea que entren facturando 150 mil y quieren facturar 300 mil, básicamente. Entonces, muy importante. Y segundo punto es saber hacia dónde van como empresa. Y por último, y muy importante, y de hecho es algo que no mucha gente sabe hacer, es ser un maestro, y esto nos van a esperar, en delegar. Si a mí me hubieran dicho desde el año uno lo importante que iba a ser la delegación dentro, o sea, el saber delegar dentro de mi empresa, probablemente me hubiera dado muchos dolores de cabeza. Porque el saber delegar en sí mismo es un arte. No cualquiera sabe delegar de manera correcta. Ahora, ¿por qué es importante delegar? Al final del día, cada uno de nosotros tenemos el mismo cantidad de tiempo en un día. Tenemos 24 horas. Y 8 horas o 6 horas, cualquiera tiempo que duermas, ya no está. Desaparece en sí mismo, ¿no? Entonces tenemos menos de 24 horas realmente. Tú lo que quieres es poder centrarte específicamente en las cosas que más van a empujar el negocio hacia adelante. A eso se le llama literalmente
empujar la aguja del dinero hacia adelante, ¿no? En este caso. ¿Yo por qué lo veo así? Simplemente porque es algo que es como un enfoque principal que yo siempre he tenido con mi agencia. ¿Qué quiere decir esto? Que mi enfoque principal, una de las cosas que más mueven la aguja hacia adelante dentro de mi empresa o dentro de mi agencia, es la adquisición de clientes específicamente, ¿no? Y también, evidentemente, entra el lado operativo. Y adquisición, vamos a poner aquí. Entonces, adquisición de clientes, lado operativo, son de las dos más importantes, porque una adquieres clientes nuevos y una retienes clientes nuevos, por así decirlo. Eh, obviamente, al delegar, tú lo que buscas es que la persona encargada de operación sea capaz de hacer las tareas que tú quieres o mejor, al igual que la adquisición. ¿Por qué? Porque una vez más, hay ciertas cosas que ni siquiera tú tienes que ponerle atención, como por ejemplo puede ser eh, tareas muy recurrentes, digamos, hacer facturas, por decir algo. Pues realmente no es algo que empuja la aguja del dinero hacia adelante. Entonces, ¿por qué lo estás haciendo? Para eso contratas a un contador específicamente, ¿no? En mi caso, como tenemos la verdad es que más de 30 clientes actualmente, eh, sabemos específicamente que una sola media buyer no puede. De hecho, tenemos a 4 personas internamente moviendo la aguja del dinero para nuestros clientes. Entonces, el saber delegar es decir, ok, a mí como fundador, CEO, cuáles son las cosas que, número uno, soy bueno haciéndolo, y número dos, empujan la aguja del dinero hacia adelante. Y todo lo demás, o lo tienes que borrar si es que no te sirve, o eliminar si es que no te sirve, o simplemente delegar. Nomás esas dos opciones tienes. Ahora, ¿por qué tienes que ser un maestro a nivel de delegar? Porque la intención es que no seas un empleado glorificado, se le llama. ¿Qué quiere decir que es un empleado glorificado? Es básicamente tú haces todo en tu empresa. Tú haces, en el caso de e-commerce, lo ponemos así, tú haces los envíos, tú haces el marketing, tú haces temas de diseños, tú haces edición, tú haces publicación, tú eres community manager. Que ojo, al inicio está bien. Al inicio, cuando apenas vas emprendiendo un negocio e-commerce o una agencia también específico, tú tienes que tener las diferentes gorras. Community manager, media buyer, fundador, eh, no sé, contador, todo. Tú eres todas las gorras al inicio. Pero va a llegar un punto donde al tú hacer todas esas cosas, realmente no sabes, o al punto que quieres llegar, creo que está mejor así, al punto que quieres llegar es sentarte un día, escribir específicamente cuáles son 3 cosas que empujan la aguja del dinero hacia adelante en mi empresa y todo lo demás, o eliminarlo o delegarlo. Por eso es importante el tema de saber delegar, porque este punto, al momento que creces, sucede, quieras o no. Al momento de escalar, tu capacidad operativa disminuye sí o sí y tú te tienes que concentrar solamente en las cosas que empujan la aguja del dinero hacia adelante. En casos de e-commerce puede ser, oye, ¿cómo puedo hacer que mi producto sea mucho mejor? ¿Cómo puedo innovar más productos? ¿Cómo puedo ganarle o siempre estar un paso adelante en la competencia? Y por eso es que mucha gente nos contrata o muchos negocios e-commerce nos contratan, porque nosotros nos enfocamos en el tema de adquisición. Pero bueno, yo creo que por aquí vamos a dejar este video, porque ya va a los 20 minutos, no quiero que sea tan largo. Pero si les interesaría saber más sobre estos puntos en específico, que de hecho vamos a tocar muy, muy a detalle el tema de la cultura, aquí lo tengo escrito, por qué la cultura sí importa dentro de tu empresa. Pero si quieren ver o quieren conocer alguno de estos detalles en específico de tanto el liderazgo, el cómo se puede conseguir una empresa que perdure específicamente, por favor pónganmelo aquí en los comentarios y sin ningún problema. Este es un nuevo formato que quiero intentar específicamente de YouTube, más como para agregar valor y obviamente solamente estoy agregando valor en lo que yo conozco. Yo nunca voy a hablar de temas hipotéticos o cosas que yo no he comprobado por mí mismo, porque lo que yo ya comprobé y los dolores de cabeza que ya pasé, espero que puedan servir para ustedes, para que no pasen por eso mismo. Entonces, bueno, porfa, si les interesa más ver este tipo de contenido, en los comentarios les agradezco mucho que lo hayan visto y nos vemos entonces en el siguiente video.